Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 1. Anuncian a David la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David volvió de su campaña victoriosa contra los amalecitas. Llevaba ya 2 días en Sicelac, cuando al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl, con la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar a David, se agachó tirándose al suelo. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, huí del campamento de Israel. David le dijo, cuéntame, te ruego, ¿qué ha pasado? Él respondió, el pueblo fue derrotado y huyó. Muchos han caído y entre los muertos están Saúl y su hijo Jonatán. David preguntó al muchacho que le informaba, ¿Cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven, yo me encontraba por casualidad en el cerro Gelboé y vi a Saúl apoyado en su lanza y cercado por carros y hombres a caballo. Se volvió y al verme me llamó. Yo respondí, aquí estoy. Me preguntó, ¿quién eres? Le respondí, una malecita. Entonces me dijo, acércate a mí y mátame, porque me siento mareado, aunque todavía estoy bien vivo. Me acerqué pues a él y le quité la vida, puesto que yo sabía que no podría sobrevivir a su caída. Después le saqué la corona que llevaba en su cabeza y la pulsera que tenía en la muñeca, y te los traje a ti, mi señor. Entonces David rasgó su vestidura, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la nación de Israel, porque habían caído por la espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Él respondió, soy hijo de una amalecita refugiado entre ustedes. David le preguntó, ¿cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey ungido por Yahvé? David le dijo, tu misma boca te ha acusado cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahvé. Tú solo cargarás con la responsabilidad de tu propia muerte. Y llamando a uno de los jóvenes le ordenó, acércate y mátalo. Este lo mató de un solo golpe. David compuso el siguiente cántico, fenubre para Saúl y su hijo Jonatán, y ordenó enseñarlo a los hijos de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Ay, la gloria de Israel pereció en los montes. ¿Cómo cayeron los héroes? No lo publiquen en Gat, no lo anuncien en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, ni se regocijen las hijas de los infieles. Montañas del Geboé, no caigan sobre ustedes ni rocío ni lluvia, y queden cerradas las vertientes profundas, pues allí fue tirado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no estaba ungido con aceite, sino con la sangre de los heridos y con la grasa de los guerreros. El arco de Jonatán no retrocedió jamás, ni la espada de Saúl se blandía en vano. Saúl y Jonatán, amables y queridos, fueron inseparables en vida y en la muerte. Eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de lino, y carmesí, y adornaba con joyas de oro sus vestidos. Como cayeron los héroes en medio del combate, como Jonatán fue herido de muerte en esas cumbres. Por ti estoy apenado, Jonatán, hermano mío, por ti a quien tanto yo quería. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de las mujeres. ¿Cómo cayeron los héroes? ¿Cómo perecieron las armas de combate? Capítulo 2. David, rey de Judá, en Hebrón. Después de esto, David consultó a Yahvé.
¿debo subir a una de las ciudades de Judá? La respuesta fue, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? La respuesta fue, a Hebrón. David pues subió allí con sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmelo. Hizo subir también a los que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los pueblos de Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y allí ungieron a David como rey de la gente de Judá. Comunicaron a David que los hombres de la ciudad de Jabes, del país de Galaad, habían sepultado a Saúl. Entonces David los envió mensajeros para decirles, que Yahvé los bendiga por haber hecho esta misericordia con Saúl, nuestro Señor, dándole sepultura. Que Yahvé se muestre misericordioso con ustedes y los premie. Yo también los recompensaré por la buena acción que han hecho. Y ahora sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto, sepan ustedes que los hombres de Judá me han ungido como su rey. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaim. Lo proclamó rey sobre Galaad, la gente de Aser, de Jezreel, de Efraín y Benjamín, es decir, todo Israel. Isbaal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue proclamado rey y reinó 2 años. A David le seguía solamente la tribu de Judá. David estuvo 7 años y 6 meses en Hebrón como rey de la gente de Judá. La guerra tribal. Abner, hijo de Ner, y los oficiales de Isbaal salieron de Mahanaim hacia Gabaón para pelear. También salieron Joab, hijo de Sarvia, y los oficiales de David, concentrándose cerca del estanque de Gabaón. Unos se detuvieron a un lado del estanque y los otros al lado opuesto. Abner dijo a Joab, que salgan unos cuantos jóvenes y luchen delante de nosotros. Joab respondió, que salgan. Salieron avanzando en igual número 12 jóvenes de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los servidores de David. Cada uno tomó a su enemigo por la cabeza y le clavó la espada en el costado. Así murieron todos a la vez. Por eso se llamó aquel lugar Campo de los Costados, y está cerca de Gabaón. Aquel día hubo una batalla muy dura, donde Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los partidarios de David. Se encontraban ahí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abasiai y Asael. Asael corría tan ligero como una gacela salvaje. Se puso a perseguir a Abner sin desviarse a ningún lado. Abner se volvió y le preguntó, ¿eres tú, Asael? Respondió, yo soy. Y entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda. Toma a uno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Abner repitió a Asael, apártate de mí para que no te mate, pues ¿cómo podría después reconciliarme con tu hermano Joab? Pero Asael no quiso apartarse, y Abner le atravesó el vientre con la lanza, que salió por la espalda. Ahí mismo cayó y murió. Todos los que pasaban se detenían en el lugar donde Asael había caído muerto. Joab y Abisai continuaron la persecución de Abner. Al atardecer llegaron a Amá, que está al oriente de Giah, sobre el camino del desierto de Gabaón. Los hijos de Benjamín, formando un apretado grupo, hicieron filas detrás de Abner y se parapetaron en lo alto de la colina de Amá. Abner llamó a Joab y le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir matando la espada? ¿No sabes que esto terminará en una desgracia?
¿Qué esperas para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió, vive Yahvé, que si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado hasta mañana de perseguir cada uno a su hermano. Joab hizo sonar la trompeta. Todo el pueblo se detuvo y dejó de perseguir a Israel. Así acabó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por la Araba, pasaron el Jordán y después de atravesar el Bitrón, llegaron a Mahanaim. Joab volvió de la persecución de Abner y reunió a toda su tropa. De entre los servidores de David, además de Asael, faltaban 19 hombres. Los servidores de David, por su parte, habían dado muerte a 360 hombres de la tribu de Benjamín y de los de Abner. Llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a Hebrón. Capítulo 3. Fue larga la guerra entre la gente de Saúl y la de David, pero mientras David se iba fortaleciendo, la familia de Saúl se debilitaba. David tuvo varios hijos en Hebrón. Su hijo mayor fue Amnón, nacido de Ahinoam de Jezreel. El segundo, Kilab, de Abigail, esposa de Nabal del Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmas, rey de Guser. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Jetrim, hijo de Egla, esposa de David. Todos estos nacieron en Hebrón. Durante la guerra entre la gente de Saúl y la gente de David, Abner llegó a ser el hombre fuerte de los de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Abia, y Abner la tomó para sí. Isbaal entonces dijo a Abner, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por estas palabras y respondió, ¿soy yo un perro? Yo me he portado muy bien con la familia de Saúl tu padre, con sus hermanos y amigos. No te he entregado en manos de David, y ahora me reprochas por una mujer. Que Dios me castigue cada vez peor si no ayudo desde ahora a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho, que quitaría la realeza de la familia de Saúl y que daría a David el reinado sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Bersabé. Isbaal no se atrevió a responderle porque lo temía. Abner envió mensajeros a David para decirle, haz alianza conmigo y yo te apoyaré para que todo Israel te reconozca. David respondió, de acuerdo, pactaremos, pero con una condición. No te aceptaré en mi presencia si no me traes cuando vengas a Micol, la hija de Saúl, que me costó 100 prepucios de filisteos. Luego David mandó a decir a Isbaal, hijo de Saúl, devuélveme a mi esposa Micol, que adquirí por la muerte de 100 filisteos. Entonces Isbaal mandó quitársela a su marido Paltiel, hijo de Lais. Su marido partió con ella y la siguió llorando hasta Bahurim. Allí Abner le ordenó, vete, vuelve, y él se fue. Abner se entrevistó con los ancianos de Israel y les dijo, hace tiempo que desean tener a David por rey. Ahora pueden hacerlo rey, ya que Yahvé ha dicho a David, por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de los filisteos y de todos sus enemigos. También habló Abner a los de su tribu de Benjamín. Después fue a Hebrón a comunicar a David todo lo que habían aprobado Israel y la tribu de Benjamín. Joab asesina a Abner. Abner, acompañado de 20 de sus hombres, fue a visitar a David en Hebrón. David les ofreció un banquete. Luego Abner dijo a David, ahora quiero irme, pues voy a poner a todo Israel de tu parte, oh Señor mi rey. Ellos harán una alianza contigo y tú reinarás según lo deseas.
David despidió a Abner, que se fue en paz. Poco después, hombres de la guardia de David regresaban con Joab de una correría, trayendo un gran botín. Abner ya no estaba, pues David lo había despedido amistosamente. Cuando llegaron, Joab y sus hombres le dijeron a Joab de Abner había visitado al rey y que éste, después de recibirlo, lo había dejado ir en paz. Joab entonces se presentó al rey y le dijo: ¿Qué hiciste? Abner vino, lo recibiste y lo dejas volver en paz. ¿Acaso no lo conoces? Seguro que vino a engañarte, a conocer tus planes y saber todo lo que haces. Inmediatamente salió Joab y envió mensajeros tras Abner, y sin que lo supiera David, lo hizo regresar del pozo de Sira. Abner entonces volvió a Hebrón. A la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte como para hablarle confidencialmente, y allí lo hirió mortalmente en el estómago, para vengar así la muerte de su hermano Asael. Cuando David lo supo, exclamó: Yahvé sabe que yo y los míos somos inocentes, que el castigo por la muerte de Abner caiga sobre Joab y su descendencia, que nunca falte entre ellos quien sufra de hemorragia o de lepra, o que se apoye en un bastón, o alguien que caiga bajo la espada, o no tenga que comer. Así Joab y su hermano Abisai dieron muerte a Abner, porque éste había muerto a su hermano Asael en el combate de Gabaón. David dijo a Joab y a todos los que estaban con él: Rasguen sus vestidos, vístanse con sacos y lloren por Abner. David mismo seguía detrás del cadáver. Cuando enterraron a Abner en Hebrón, el rey sollozaba junto al sepulcro y todo el pueblo lloraba con él. Entonces David entonó este canto fúnebre por Abner: ¿Por qué, Abner, tuviste que morir tan tontamente? No tenías tus manos atadas, ni estaban tus pies encadenados. Has caído víctima de criminales. Y todo el pueblo comenzó otra vez a llorar por Abner. Más tarde todo el mundo rogaba a David que comiera algo mientras era de día, pero David dijo: Que Dios me maldiga si antes de ponerse el sol pruebe pan o cualquier cosa. A nadie de los presentes les disgustó esto, muy por el contrario, pues encontraban bien todo lo que el rey hacía. Aquel día se convenció todo el pueblo y todo Israel que el rey no había participado en la muerte de Abner. El rey dijo a sus servidores: ¿No se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un jefe, un gran hombre? Yo, a pesar de que he sido ungido rey, no tengo bastante poder todavía. Estos hombres, los hijos de Sarvia, son más fuertes que yo. Que Yahvé pague al que hizo el mal según su malicia. Capítulo 4. Isbaal es asesinado. Cuando Isbaal supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo, e Israel quedó desconcertado. El hijo de Saúl tenía 2 jefes de tropas, uno llamado Baamá y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Beerot, benjaminitas, pues también Beerot era contado entre las ciudades de Benjamín. La gente de Beerot había huido a Gitaim, y allí permanecen como refugiados hasta hoy. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo cojo llamado Mipibal. Cuando tenía 5 años llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con el apuro de la fuga se le cayó y quedó cojo. Los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baamá, se pusieron en camino, y en la hora de más calor del día llegaron a casa de Isbaal, que estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa, que estaba limpiando trigo, se había dormido. Recab y su hermano Baamá entraron pues sin ser vistos al dormitorio de la casa donde Isbaal estaba acostado. Lo golpearon mortalmente, le cortaron la cabeza y caminaron toda la noche por la ruta de Araba.
presentaron la cabeza a David en Hebrón, diciéndole: Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que deseaba tu muerte. Yahvé te ha vengado hoy de Saúl y de su descendencia. David respondió a Recab y a su hermano Baama, hijos de Rimón de Beerot: Vive Yahvé, que ha salvado mi vida de todo peligro. Al que me anunció la muerte de Saúl, creyendo que me daba buena noticia, lo hice tomar y matar en Siquelag, en lugar de darle una recompensa. Cuanto más ahora, cuando estos malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y sobre su lecho. ¿No deberé yo pedirles cuentas de su crimen y borrarlos de la tierra? David dio órdenes a sus servidores de que los mataran. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron cerca de la piscina de Hebrón. También tomaron la cabeza de Isbaal y la pusieron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Capítulo 5. David, rey de Israel, toma Jerusalén. Todos los ancianos dirigentes de las tribus de Israel vinieron a hablar con David en Hebrón y le dijeron: Mira que somos sangre de tu sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas, y sabemos que Yahvé te dijo: Tú eres el que guiará a mi pueblo, tú llegarás a ser jefe de Israel. Así pues, los dirigentes de Israel fueron donde David en Hebrón, y a continuación hicieron un pacto con David delante de Yahvé, y procedieron a ungirlo como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar. Primero fue rey de Judá durante 7 años y medio, y tenía por capital Hebrón. Después, teniendo por capital Jerusalén, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En total fueron 40 años. Después de esto, el rey y sus hombres marcharon hacia Jerusalén contra los jebuseos, que ocupaban el país. Estos le dijeron: No entrarás aquí, pues bastarán los cojos y los ciegos para rechazarte. Con eso querían decir que jamás iba a entrar en la ciudad. David, sin embargo, se apoderó de la fortaleza de Sión, la que en Jerusalén de hoy se llama Ciudad de David. Este día David dijo: El que quiera atacar a los jebuseos, que suba por el túnel del agua, pues aborrezco a esos cojos y ciegos. Por eso dice el proverbio: No entrarán en el templo ni cojos ni ciegos. David se atrincheró en la fortaleza y llamó Ciudad de David. Después construyó un muro alrededor que con el tiempo quedó en el interior de la ciudad. David iba fortaleciéndose cada vez más, y Yahvé Sabaoth estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió a sus carpinteros y canteros con madera de cedro y construyeron una casa para David. Así reconoció David que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, y que había engrandecido su reino por amor a Israel su pueblo. Después que salió de Hebrón, David tomó aún más concubinas y esposas en Jerusalén, y le nacieron hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén son Samúa, Soba, Natán, Salomón, Jibjar, Elisuá, Nefeg, Yafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos para apoderarse de él. Al saberlo, David bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Caerán en mis manos? Y Yahvé respondió: Ataca, te aseguro que pondré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perasim, y allí los derrotó. Y David dijo: Yahvé arrasó como una ola a mis enemigos. Por eso se llamó a este lugar Baal Parasemín. Abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron.
Los filisteos volvieron a subir y se desplegaron en el valle de Rephaim. David consultó a Yahvé, que le respondió: No los ataques de frente, sino que rodéalos por detrás y déjate caer por el lado de los balsameros. Cuando escuches un ruido como de pasos entre los balsameros, entonces ataca rápidamente, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo como Yahvé le había ordenado, y persiguió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Capítulo 6. David traslada el arca a Jerusalén. David reunió de nuevo a toda lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres. Cuando estuvieron listos, partió con todo su ejército para Baalá de Judá. Iban a buscar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre de Yahvé de los ejércitos, quien se sienta en ella sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca y Ahio iba delante de ella. David y todo el pueblo de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, arpas, panderos, sistros y címbalos. Al llegar a la tierra de Nacón, Uzá extendió las manos hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá, y allí mismo Dios lo castigó por haberse atrevido a tocar el arca, y cayó muerto al lado del arca de Dios. David se enojó porque Yahvé había muerto a Uzá, y aquel lugar se llamó Perez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar consigo el arca de la ciudad de David, sino que la hizo transportar a casa de Abededom de Gat. Allí permaneció 3 meses, y Yahvé bendijo a Abededom y a toda su familia. Dijeron al rey que Yahvé hacía prosperar la familia de Abededom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Entonces David decidió subir el arca desde la casa de Abededom a la ciudad de David. El transporte se hizo con alegría. Después de dar los 6 primeros pasos con el arca, sacrificaron un buey y un ternero cebado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas en presencia de Yahvé. David y toda la gente de Israel subían el arca de Yahvé, entre clamores y toques de corneta. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Vio al rey David saltando y danzando en presencia de Yahvé, y lo despreció en su corazón. Llevaron el arca de Yahvé y lo colocaron en su sitio, en medio de la tienda de campaña que David había hecho levantar. David ofreció víctimas consumidas por el fuego y sacrificios de comunión. Después bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sabaoth, y repartió a todo el pueblo, hombres y mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne asada y un pan de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Cuando David se volvía para bendecir a su familia, Micol, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: «Qué honor más grande para el rey de Israel haberse hoy mostrado medio desnudo a los ojos de las mujeres de sus servidores, como si fuese un cualquiera». David le respondió: «Yo danzaba en presencia de Yahvé, juro por él que me prefiero a tu padre y a toda tu familia para hacerme jefe de Israel, su pueblo, que yo volveré a danzar delante de Yahvé y me rebajaré más aún. No importa que tú me desprecies, pues las mujeres de que hablas me aprecian más todavía». Y Micol, hijo de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.